buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Se viene el Día Mundial de la Menopausia y bueno, nos adelantamos porque coincide con una muy prestigiosa visita del exterior que está por estas horas en nuestro país y vamos a hablar justamente de esta condición de la mujer, la menopausia y fundamentalmente de la sexualidad que se maneja en silencio por lo general, ¿no verdad? Y hemos aprovechado, como les decía, la presencia del distinguido máster en medicina sexual y en sexología clínica, el colombiano, el doctor Fernando Rosero, invitado por la Asociación Uruguaya de Ginecología y Menopausia. Doctor Rosero, un gusto de que usted esté en nuestro país y que se haga un lugar para estar en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes hablando de este tema que cada vez es más importante y que cada vez queda más sobre la mesa. Sin duda, sin duda. Doctor, antes de enfocarnos en la sexualidad, ¿no verdad? Hablemos en general de la menopausia, ¿no verdad? Sí, bueno, básicamente es un proceso natural, fisiológico, que no podemos estigmatizar. Sí hay unos cambios que suceden normalmente entre los 45 y los 55 años y que está acompañado de unos procesos que la mujer, dependiendo de muchas características y de muchas condiciones individuales, tiene una vivencia particular de ese suceso, pero hay que dejar sobre la mesa que no siempre es negativo como normalmente se piensa. ¿Por qué se le da ese carácter negativo? ¿Por qué se mira la mitad de la copa vacía y no la mitad de la copa llena? Por el sentimiento de pérdida que normalmente está asociado a la menopausia. Se piensa que la menopausia es la pérdida de esa fase de la reproducción y que de la mano con eso va un sentimiento de que ya no se es productivo, de que ya físicamente se han perdido unas habilidades y unas capacidades, y tenemos que decir que no, que simplemente es un proceso de cambio, y creo que esa connotación es lo que ha estigmatizado en el tiempo a la menopausia, el sentimiento de pérdida que se tiene frente a la reproducción. ¿A ese extremo, doctor, que usted habla de un estigma? Sí, definitivamente sí, se estigmatiza. Muchas de las culturas occidentales tienen ese estigma. Siempre la mujer tuvo un valor o se le dio un valor más de peso cuando estaban en la capacidad de reproducir. Y tenemos que decir que, pues, que eso es una de las características, pero no es la más importante de la vida de las mujeres, definitivamente. Las características, doctor, ¿se dan en general en todas las mujeres o se acentúan más en unas que en otras? La caída de la progesterona hormonal, el aumento de la grasa, la pérdida ósea, digamos, ¿eso es común denominador o no? Bueno, no todas las mujeres tienen una vivencia exactamente igual. Ahí está. Hay que diferenciarlo, digamos que si hay unas características generales, digamos que hay unos cambios a nivel de la grasa, a nivel de la corporalidad, hay una disminución definitivamente de las hormonas que hace que tengamos unos cambios a nivel genital, unos cambios a nivel de su piel, unos cambios a nivel del estado de ánimo, de la depresión, ¿cierto? Pero digamos que eso hace parte de cada mujer, no en todas se vive exactamente igual. Y condiciones, por ejemplo, como tener pareja, como estar laboralmente activa, como tener un vínculo familiar cercano, favorecen que esos síntomas no sean tan marcados o que no estén presentes. Doctor, y el tema de la sexualidad, hablábamos antes de la entrevista, que es un tema que muchas lo manejan, pero que en grandes sectores hay como un manto de silencio. Sí, es una falsa libertad que hay hoy en día. Uno habla en teoría de que la sexualidad está al alcance y en las manos de todo el mundo, pero realmente la sexualidad es tal vez uno de los prejuicios o de los mitos que más está marcado con la menopausia, precisamente porque se piensa que menopausia es igual a cese o a pérdida de la sexualidad. Y no es así. Y no es así, está ya precisamente en función de un día como el Día de la Menopausia, que este año coincide con resurgir o resaltar el tema de sexualidad, nos damos cuenta que hay una vivencia también absolutamente placentera y positiva. Ojo, hay unos cambios definitivamente que sí marcan algunos comportamientos, pero eso no implica o no es igual a tener una pérdida de la sexualidad, que es lo que hay que dejar sobre la mesa. ¿Cuáles son los cambios más notorios, doctor, referidos justamente a la etapa posmenopáusica y a la sexualidad? Pues básicamente existen tres cambios que podemos decir. El primero, ese cambio hormonal nos lleva a que genitalmente haya una dificultad o una disminución de la capacidad de lubricar. Entonces esa lubricación podría llegar en algunos momentos a producir dolor.
Segundo, ese mismo disminución de las hormonas que se presenta hace que tengan una disminución en el apetito, en el gusto, en sus fantasías sexuales. Correcto. Y tercero, el vínculo relacional. Definitivamente ese cambio hormonal también lleva a que exista una alteración en su estado de ánimo y eso no puede separarse de las relaciones sexuales. Entonces, esos tres condicionantes, digamos que son los que más frecuentemente vemos alterados. Pero vuelvo y digo, no en todas las mujeres, sino en las que se logran afectar. ¿Qué papel juega la pareja de esa mujer posmenopáusica, doctor? Es fundamental. Fundamental. Exacto, es fundamental y está fundamental por dos vías. Primero, como soporte, como ayuda, como comprensión, obviamente, de una patología. Y segundo, muchas veces estigmatizamos que la menopausia produce la disfunción en la mujer. Es cierto. Y lo que encontramos es que el varón, su pareja, que también tiene ciertos años ya, tiene disfunción y es la causa de que la mujer tenga la disfunción. Entonces es bidireccional y por eso se vuelve tan importante que en las consultas de sexualidad siempre asistan o estén por lo menos los dos con la intención de querer mejorar el tema de la sexualidad. ¿Cuál es el abordaje terapéutico más indicado para superar estas tres condiciones que usted señalaba, doctor? Lo fundamental es tener en cuenta que tiene que haber un marco multidisciplinario, es decir, aquí vamos con el componente médico, psicológico y social. En ese orden de ideas es fundamental hoy en día descartar el tema biológico, que es lo que nos hace aparecer o nos perpetúa las enfermedades. Entonces ahí entraría a actuar el médico, el sexólogo. El sexólogo. Definitivamente después tenemos que evaluar la parte psicológica, no podemos desligar los sentimientos y las emociones de ese proceso que está teniendo esa mujer. Y por último, mirar el entorno social que hace que esa mujer tenga una determinada forma o actuar sobre su sexualidad. Entonces, digamos, médico, psicólogo sería como el enfoque inicial para manejar esas patologías. Ayer di una charla para todo público y tengo entendido que hoy da una charla para sus colegas médicos. Sí, la idea es precisamente poner en evidencia que el tema de la menopausia y sobre todo de la sexualidad son condiciones que se pueden mejorar. Y lo más importante de todo esto es dar el mensaje positivo de que frente a la adversidad que puede ser tener una dificultad en la sexualidad, hoy en día contamos con múltiples opciones de tratamiento para volver a esas mujeres y a esas parejas a una vida sexual absolutamente satisfactorio y normal. ¿Y se logran resultados, doctor, positivos, de acuerdo a lo que usted señalaba, vía un encare multidisciplinario? Sí, y ese es el mensaje positivo de todo esto. Ese es el mensaje. Que tenemos que dejar hoy en día definitivamente opciones, que las opciones existen y que hacen que las personas tengan una vivencia, las personas vivan otra vez su sexualidad satisfactoriamente. Perfecto. Doctor, tenemos una consulta de la teleaudiencia que creo que representa a muchísimas mujeres de nuestro país. La hace Belén y dice, ya pasé por la menopausia, pero no he podido recuperar la vida sexual y esto afecta la pareja. Bueno, usted ya más o menos lo contestó, pero la segunda parte no. ¿Deberíamos ir a ver a un sexólogo o hacer terapia de pareja? ¿Qué me recomienda, doctor? Bueno, yo creo que hoy en día el enfoque está diseñado o está encaminado a dos cosas. Cuando hablamos de terapia sexual, generalmente hacemos referencia al manejo de lo psicológico, al manejo de mi relación, como su nombre lo dice, con la pareja. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas de las causas o mucha de la problemática que se vive tiene su origen en lo biológico. Por lo tanto, el enfoque inicial, hoy en día el primer paso que se hace es descartar, comprobar o confirmar la patología desde lo biológico. No sacamos absolutamente nada mandando una pareja o una paciente a terapia de pareja cuando tienen una falla o un trastorno biológico que no se ha modificado. Estaríamos dando vueltas sobre lo negativo. Entonces, si corregimos lo biológico, es más fácil plantearnos que se solucionen o se corrijan esas afectaciones que lo psicológico se han producido producto de esa enfermedad, de ese, digámosle como le queramos decir, disminución de las hormonas, cambio fisiológico, bueno, del proceso biológico que se haya acontecido. Perfecto. Doctor Fernando Rosero, 1.000.000 de gracias realmente por su presencia en nuestro programa y por la visita a nuestro país para enriquecer al público, pero también para dar información de primera mano a sus colegas. Un placer realmente. Bueno, no, el gusto es mío. Y que se repita, ¿eh? Vamos, ese es el compromiso, seguir hablando de este tema que cada vez hay que normalizarlo mucho más. Normalizarlo más, naturalizarlo cada vez más. Damos vuelta a la página y nos vamos al consultorio.